buenas tardes. Continuamos con las webinars del Instituto de Emprendimiento Avanzado en este proceso de intentar dar la mayor comunicación posible a todos nuestros seguidores y al mismo tiempo intentar, digamos, incrementar los conocimientos de todas aquellas personas que estén interesadas por las situaciones actuales que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista empresarial. En este caso, continuamos con nuestras iniciativas dentro del sector turístico, que sabemos que son de los que están ahora mismo en un proceso de reconversión más importante, y estamos con la idea de poder generar o poder crear una nueva expectativa de cara a un futuro. El Instituto de Emprendimiento Avanzado para ello está creando un programa cuya intención es la de reactivar o poder impulsar la ayuda de estas empresas. Con esta idea hemos creado esta webinar con el proyecto de poder aclarar ciertas expectativas de cara a las salidas más inminentes o las dudas que nos puedan surgir más inminentemente a raíz de esta situación de salida del sector al sector turístico. Para ello, colaboramos, tenemos 4 colaboradores de gran prestigio en el sector turístico y en la comunicación, como son Pablo Granel, CEO de Rusticae, una de las principales empresas en el sector turístico de ámbito del turismo interior, posiblemente todos la conocemos y creemos que es en ese sentido uno de los que más iniciativa tienen que tener o más voz que tienen que tener de cara a estos proyectos a corto plazo. Por otro lado, Ana María Márquez, periodista y especialista en comunicación corporativa, sobre todo en todo el ámbito, principalmente ahora en lo que es gestión de comunicación y estrategia. Creo que son los ámbitos más importantes al día de hoy, ya que el sector turístico necesita urgentemente saber comunicar las situaciones de riesgo en las que estamos viendo y cómo podemos llegar a ceder la máxima confianza a nuestros clientes. Juancho Llantada, que es uno de los principales expertos en innovación estratégica y marketing y que se ha encargado en desarrollar grandes políticas turísticas de destinos en ámbitos culturales, de transformación y obviamente es un divulgador y un gran comunicador en todas estas herramientas que se están intentando gestionar o desarrollar al día de hoy. Todo ello, además, amenizado y, por supuesto, con la idea de generar un debate ante las posibles dudas que nos pueden ir surgiendo por Ana María Camps, que es responsable de formación de estudios de CEAT. Por nuestra parte, el Instituto quiere daros la bienvenida, agradeceros vuestro tiempo y, en ese sentido, bueno, pues estamos abiertos a escucharos y, por supuesto, a que ahora en junio que queremos iniciar ese programa, queréis formar parte de él y, por supuesto, digamos, proyectar vuestros conocimientos y vuestras inquietudes a todos nuestros webinars. Al igual que en otras ocasiones, generamos un espacio abierto a medida que vamos desarrollando todo este proyecto de comunicación para que puedan hacer preguntas y podamos generar luego posiblemente un debate entre los ponentes y los oyentes. Ana María, te doy paso. Por mi parte, enhorabuena por vuestras iniciativas y, por favor, intentar solucionar la mayor parte de dudas que puedan surgir. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como has dicho, soy Ana María Camps, soy la responsable del Departamento de Formación y de Estudios de la Confederación Española de Hoteles. Supongo que muchos conocéis la Confederación. Es la entidad que, bueno, que en una palabra trata de velar por los intereses del sector del alojamiento turístico en España. Dentro de nuestras actividades, pues está incluida, por supuesto, el fomentar la formación y el fomentar la cualificación de los profesionales que conforman nuestro sector del alojamiento turístico en España. Entre estas actividades, por supuesto, que incluimos la de participar en todos aquellos foros que estén a nuestro alcance para ayudar a difundir la mayor cantidad de conocimiento que sea posible. En este sentido, no solo agradecemos la invitación del Instituto de Emprendimiento Avanzado, sino que felicitamos que haya tenido esta iniciativa de centrar durante estos meses de pandemia, centrar los esfuerzos en conseguir un panel de expertos que nos van a ayudar no solo hoy, sino durante el mes que viene, que vamos a empezar un programa de reactivación de empresas hoteleras. Queremos felicitar al Instituto porque en un tiempo récord hemos preparado un programa que incluye todas las áreas que son necesarias para la gestión de los establecimientos de alojamiento. Durante el día de hoy daremos algunas pinceladas
sobre todo en el marco de la estrategia y de la estrategia de comunicación. Y en el programa que iniciaremos, como digo, la semana que viene, vamos a tratar todos los departamentos de los establecimientos, es decir, cómo podemos afrontar el hecho de que hemos estado 2 meses cerrados, cerramos de golpe, de un día para otro, y cómo podemos afrontar esta reapertura, no solo con un escenario un poco incierto, sino además con los protocolos que tenemos que ir cumpliendo y bueno, pues con las distintas vivencias de nuestros clientes. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de la tarde. Para empezar la conferencia de esta tarde, sí que me gustaría que cada uno de los 3 ponentes pues nos dijerais cómo veis el escenario, sobre todo cómo veis el escenario. Ya tenemos la suerte de ver la luz al final del túnel, ya algunas zonas de España están en fase 2. Bueno, pues ¿cómo creéis que la comunicación qué papel juega la comunicación? Vamos a empezar por eso de la igualdad de género. Vamos a empezar por mi tocaya Ana María Márquez, que como decía Alejandro Barceló, es directora de Relaciones Públicas en Interface Tourism Spain. Gracias, Ana María. Bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Y nada, un placer estar aquí con este grupo de personas tan interesante y estos expertos con tanta experiencia con los que, bueno, creo que vamos a compartir una serie de tips y una serie de contenidos que esperamos sean muy útiles para todos los que nos escuchan ahora mismo. El papel que juega la comunicación, mira, la comunicación yo diría que estamos haciendo muchas cosas. Todas las empresas que operan en todos los lugares del mundo, todas las empresas españolas y en particular todas las empresas del sector turístico, están haciendo muchas cosas, pero si no las contamos, pues nadie realmente va a entender, ni va a saber, ni va a comprender el alcance de todas estas medidas, políticas que se están incorporando en las empresas. Con lo cual la comunicación es siempre relevante, pero ahora más que nunca es muy relevante. Es relevante explicar cómo estamos afrontando esta situación de crisis. Es importante explicar también que estamos siendo capaces de salir adelante y es importante también proyectarnos hacia el futuro. Y ese es el papel que tiene que cumplir cualquier política de comunicación de cualquier empresa de nuestro sector, ahora mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Por seguir el orden que estoy viendo, le voy a preguntar a Juancho Llantada, por favor, igual que Ana María nos ha centrado el tiro, ¿cómo crees tú que, en 2 palabras, cómo crees tú que la comunicación puede servir ahora mismo de palanca en este momento para abandonar la crisis y enfrentarnos al mes que viene, a la indecisión y incertidumbre que tenemos de cómo será el turismo el mes que viene? Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a participar en esta jornada y en las jornadas de formación que vamos a tener a partir de este kickoff, por llamarlo de alguna forma. La comunicación lo es todo y yo creo que Ana María lo ha comentado antes y seguramente a lo largo de la próxima hora va a profundizar efectivamente en el papel clave que tiene la comunicación a la hora no solo de gobernar la crisis y de gestionar una crisis, sino sobre todo a la hora de preparar al empresario y a la empresa, al trabajador también, al trabajador que es el que hace empresa, para poder entender primero el escenario actual y segundo para poder organizar lo que está por venir. Has comentado, además has puesto encima de la mesa, yo creo que algo importante, que es la temporalidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir el mes que viene? Es que no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Es decir, estamos sujetos a unos cambios brutales, totalmente imprevisibles. Estamos además en un sector que ha estado especialmente intermediado, que muchos empresarios han hecho los deberes y han utilizado de una forma correcta la tecnología para poder diversificar y para poder reforzar su marca y sobre todo su distribución, pero las noticias que nos están llegando ya no solo de nuestro país, sino en general de toda la cadena de valor, es que la cadena de valor está sufriendo un tsunami brutal. Turoperadores cerrando, turoperadores con 30 años muy de nicho, muy verticales,
están cerrando en Inglaterra. Nosotros levantamos la cuarentena, pero ahora resulta que Inglaterra pone cuarentena para todos aquellos que regresen a su país. Norwegian Airlines acaba de comunicar que hasta el año 2022 no va a poder recuperar el estado del negocio tal y como lo conocía antes. De 168 aparatos que volaban, tan solo estiman que para el 2022 van a tener 120 en operación. Lo cual es incierto porque no sabemos, no tenemos una bola mágica. Ojalá tuviéramos una bola mágica, la capacidad analítica de coger y decir y predecir qué va a ocurrir mañana. Lo que sí que está claro es que tenemos que prepararnos para el cambio, tenemos que desarrollar la capacidad de resiliencia que tiene la empresa y ahí la comunicación es básica. Por mucho plan que tengamos, si no podemos comunicarlo de una forma adecuada, pues se desmorona la estrategia. Yo creo que esa va a ser la clave de esta tarde, ¿no? De la jornada de esta tarde. Perfecto. Pablo Granell es CEO internacional de Rusticae. Pablo, bienvenido. Lo primero, muchas gracias. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo crees tú que la comunicación puede servir a empresas, sobre todo de pequeño tamaño, que son a las que tú representas? ¿Cómo puede servir para llegar al cliente final? Bueno, hola, buenas tardes. De nuevo, gracias por dejarnos participar a Rusticae y a mí en su nombre. Y como tú dices, a ver, la comunicación es clave. O sea, es clave en todos los sentidos y para todas las empresas, sea una empresa grande, sea una empresa pequeña. Y en estos momentos es importante comunicar. Lo vimos el otro día en el caso de España con el presidente del gobierno. O sea, como un sábado, no recuerdo la hora, podrían ser las 12 o la 1, cuando dice que espera que se pueda viajar y cómo a partir de ese momento se disparan las búsquedas de reservas a través de Internet, ¿no? Eso es parte de la comunicación, eso es parte de la grandeza de la comunicación que genera movimiento. Ahora, las claves están en saber cómo hacerlo y sobre todo cómo transparentarlo, ¿no? O sea, siendo, Juancho lo ha dicho, o sea, Ana María lo va a contar también, qué tipo de empresa somos, qué tipo de marca tenemos y qué tipo de mensaje queremos transmitir ahora al mercado. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad y el reto. Yo creo que ahora son claves esas. Perfecto, muchas gracias. Ya que estoy hablando contigo, sí que te voy a preguntar un tema que nos surge a muchos, ¿no? ¿Cómo compaginamos la imagen de marca de grupo de Rusticae con el hecho de que cada hotelero, cada hotel que pertenece a la marca pueda, a su vez, contar su historia particular? Porque, bueno, cuéntanos si crees que cada hotel debe ser capaz de contar su historia particular y esto cómo encaja dentro del conjunto de la Casa Rusticae. Pues mira, la verdad es que voy a caer en el tópico, pero crisis es oportunidad. Y yo parto de ahí porque para nosotros el tener durante 2 meses a más de 200 hoteles en casa sin poder operar nos ha servido para hablar con ellos muy cara a cara, muy directos. Ha habido una comunicación muy dinámica y nos hemos dado cuenta que en esa comunicación había que hacer un back to the basics, ¿no? Que hablábamos el otro día con Juancho, de que hay que volver a la esencia. Y volver a la esencia al final es que cada empresa cuenta una historia única, porque nuestros hoteleros tienen historias únicas. O sea, hay una pareja que hizo un viaje a Navarra, que se enamoró de una casa, que se cansaron de vivir en Barcelona o en Madrid, decidieron comprar esa casa, la rehabilitaron y la convirtieron en un hotel. Hay una historia única detrás. Aparte, la casa probablemente tenga su historia, porque antiguamente era, pues se dedicaba, o era un antiguo palacete, etcétera. Entonces, en estos momentos, ¿cómo nos ha servido a Rusticae y a nuestros hoteleros? A Rusticae le ha servido para evidenciar que cada hotel, cada uno de nuestros 350 hoteles tiene una historia única y tiene un mensaje que transmitir a un mercado nicho muy concreto, que para nosotros también es súper importante esto. También hacerles ver que esa marca propia de cada empresa tiene que ir dirigida a un mercado concreto. No todas las marcas son para todos los públicos y luego tienen que saber transmitir algo concreto.
Nosotros lo trabajamos en el B2B con los hoteles, pero luego como Rusticae también como marca que representa un mercado nicho, ¿no? O sea, somos yo creo que la marca de referencia a nivel nacional en España de hoteles, casas y apartamentos con encanto, de un mercado viajero, y al final nosotros transmitimos eso, ¿no? O sea, comunicamos pues ser establecimientos únicos, con historias únicas. Vale, perfecto. Ana, por fin, cuéntanos, al hilo de lo que nos está diciendo Pablo, si crees que es posible llegar a contar una historia de un establecimiento. O sea, teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 16.000 establecimientos hoteleros, ¿cómo es posible que lo que nos diga Pablo funcione? Porque yo le oigo a Pablo y estoy segura de que los propietarios de las casas de Rusticae que oyen a Pablo le dicen, sí, sí, qué guay que la gente pudiera conocer mi historia, qué guay que la gente pudiera conocer mi casa, pero es que tengo 15.999 alrededor. ¿Esto es posible? Bueno, es complicado. No es una varita mágica, ¿vale? Yo sí que quiero incidir en una cosa que ha comentado Pablo respecto digamos, a la oportunidad de contar historias, ¿no? No, y hay que pensar también en quiénes son nuestros públicos, no necesariamente las historias son relevantes para absolutamente todos los viajeros y todos los turistas. Y ahí es donde está la clave precisamente de ser capaces de llegar precisamente al target, al público objetivo que a ti te interesa. Hay diversos canales y afortunadamente en el momento en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, contamos con diversas oportunidades y canales para poder llegar a esos viajeros, a esos turistas y a esos consumidores, conectando con ellos a través de diversas palancas y de diversos mensajes, ¿no? Las historias son potentes y prácticamente todos los destinos importantes a nivel mundial que invierten grandes cantidades de presupuesto en dar a conocer su propuesta, las grandes cadenas hoteleras precisamente anclan sus mensajes en las historias que conectan con las emociones. Esto es algo de lo que también sabe mucho Juancho. La capacidad también de emocionar y de llegar al corazón de los viajeros. Y ahora mismo, con todo lo que está sucediendo vinculado a la crisis del coronavirus, existe una gran oportunidad también de llegar a las emociones de los viajeros y de los clientes, precisamente apelando a los valores fundamentales tiene que ver algo con el Back to the Basics que comentaba Pablo también, es realmente reconectar con los valores de la compañía, con los valores de tu empresa, y ser capaz de transmitir ese relato y explicar cuál es el propósito, el verdadero propósito de tu compañía. Y ahora es muy, muy importante porque en este proceso de confinamiento, digamos, se han llevado a cabo una serie de reflexiones casi sociales y también una serie de procesos sociológicos muy interesantes que están haciendo que los consumidores y los viajeros se replanteen también la forma en la que van a viajar en el futuro y la forma en la que van a consumir. Y tiene mucho que ver con el propósito. Con lo cual, si podemos anclar la historia de nuestras empresas con las emociones, con los valores y con el propósito, podemos crear un relato muy potente. Y luego también, y para terminar, hay que saber leer también cuál es el lenguaje de los medios de comunicación y los intereses de los medios de comunicación. Estamos sometidos a un volumen tremendo de información, también porque como público estamos ávidos de ser informados y de saber qué está pasando ahí fuera, nunca mejor dicho, y tenemos que entender también cuál es la dinámica de los medios de comunicación para poder conectar precisamente con esas necesidades y poder contar nuestra historia también. Juancho, por alusiones, ha sido Ana María, ¿eh? A mí no me he hecho la culpa, ha sido ella. Nos está diciendo Ana María que tenemos que tocar las emociones. Si ha habido algo durante estos 2 meses, durante estos 70 días que se cumplen justo hoy, 70 días de la declaración del estado de alarma, ha sido emoción.
porque, bueno, pues hemos tenido que pasar por momentos que no nos imaginábamos que íbamos a pasar jamás en nuestra vida. Ojalá no tengamos que volver a pasar nunca bueno, pues una cosa como esta, así tan fuerte, tan de repente. Entonces, precisamente el lado emocional de los españoles es lo que ha estado más tocado. ¿Crees que todavía tenemos hueco para seguir tocando emociones? ¿Podemos darle la vuelta al hecho de que se nos ha dicho durante 70 días que lo mejor era estar en casa, lo mejor era no juntarnos con nadie? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a esto siguiendo con las emociones? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta en 10 días para que ahora las reglas de juego sean distintas? 70 días ya, madre mía. El tiempo pasa volando, pero no nos damos cuenta, yo, la verdad es que no soy muy católico, pero soy ferviente seguidor de ciertos personajes de la historia del cristianismo. Me siento profundamente cristiano. Y el otro día leí una frase maravillosa de San Francisco de Asís, una persona a la cual admiro, que decía: empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible, ¿no? Comentaba Ana María también la complejidad de relacionarse con los medios de comunicación a la hora de construir esos mensajes y de poder utilizarlos como plataforma para llegar a los escenarios en los cuales está el cliente ahora mismo informándose. Tampoco, no es menos cierto que los empresarios tienen sus páginas web, sus blogs, sus canales de comunicación que pueden utilizar perfectamente siempre y cuando se capaciten para ello, que yo creo que también es algo importante que apuntaba Ana María. Pero claro, tenemos que entender, y yo creo que hablará luego ella, especialmente de las diferentes fases por las cuales pasamos los seres humanos a la hora de enfrentarnos a una crisis. Y eso está muy tasado, esto está muy estudiado y muy investigado desde siempre, desde la psicología, desde la parte conductual, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos que aprovechar precisamente esos análisis que se hicieron anteriormente para poder coger y coger impulso y poder trasladar los mensajes clave que tenemos que trasladar en cada una de las fases, porque si no cometeremos errores, ¿no? La primera fase ha sido una fase de crear comunidad, de sentido de pertenencia, en la cual no solo hemos tenido la necesidad, sino que Gartner, por ejemplo, una consultora americana a la cual yo sigo con mucha profusión, ponía de relevancia precisamente eso, ¿no? Que en los estudios que se hicieron justo después del 14 de marzo, hacía un análisis de lo que estaba ocurriendo a nivel global y analizaban cómo los clientes, cómo los usuarios, cómo las personas esperaban de las marcas participación, primero, en la solución de la crisis y, segundo, una involucración y una involucración honesta, transparente, real y decidida, ¿no? En esta primera fase, ese tipo de comunicación ha sido la adecuada y la acertada. En Marketing Directo, el otro día ponían de manifiesto que en un estudio que se acaba de realizar ahora mismo en Alemania, esa fase ya está caduca. No solo está caduca, sino ayer mismo se publicaban estadísticas al respecto de que ese pico que hemos alcanzado en cuanto al e-commerce está empezando a caer. ¿Por qué? Porque la gente, lógicamente, está saliendo. Yo creo que hay que acompasar necesariamente todas las estrategias que tengamos que poner encima de la mesa con el momento actual que estamos viviendo. Y algo que me gustaría recordar a todo el mundo es que lo que está ocurriendo ahora probablemente el año que viene no ocurra. O sea, no podemos pensar que vamos a gobernar esta crisis como si fuera un ejercicio del año 2009, del año 12, del año 15 o del año 18, ni siquiera del año 19, ni siquiera los primeros 3 meses, el primer trimestre del año 2020. Es decir, veamos qué ocurre, tú lo has dicho, en las próximas semanas. Analicemos, sentemos las bases, no solo desde el punto de vista comercial, marketing, comunicación y especialmente de gestión de crisis, porque el momento, y lo dirá luego Ana, el momento yo creo que es de gestión de crisis, situación de acontecimientos, secuencia del convencimiento y ver cómo podemos anclar necesariamente, no solo, no es una cuestión comercial ni es una cuestión de marketing, es una cuestión de sensibilidad y de sensatez. El usuario está muy receptivo a los mensajes claves en este momento y lo que tenemos que hacer es anclar los mensajes clave en este momento. Y al respecto de lo que comentábamos de generar historias y generar historias emocionales, tenemos que pensar que es bastante más sencillo de lo que pudiera parecer. Tan sencillo como que Hilton se reúne todos los lunes con todos sus departamentos dentro de cada hotel y comparten las historias, las que ellos llaman las historias wow, ¿no? Aquellas historias que realmente generan la marca Hilton y son capaces de, aquellas que tienen especialmente notoriedad, poder elevarlas a la gestión de la marca.
Y precisamente esas dinámicas internas en cuanto a cómo poner nombres y apellidos, personalidad y sobre todo honestidad a la marca, se empieza simple y llanamente prestando atención, es decir, sentándose, evaluando realmente lo que me hace diferente desde la honestidad y desde, yo creo que desde constatar que cada uno somos diferentes, somos 7.000 millones de personas, pero mi mujer me eligió a mí o yo elegí a mi mujer. ¿Por qué no podía haber cogido a los otros 6.000 millones de personas? Simple y llanamente, pues porque hay conexión, hay emoción, hay comunicación directa, indirecta. Hay muchos factores que, en definitiva, están alrededor de la marca y, sobre todo, ahora especialmente, y yo creo que cuando hablamos de propósito nos lo tenemos que creer. Es decir, una marca con personalidad que está llamada a trascender son las marcas que realmente están ahora mismo reclamando los usuarios, que además es una dinámica que ya había comenzado antes de la crisis. Es decir, antes de la pandemia, las marcas que afianzaban el propósito tenían un crecimiento entre el 70 y el 170% más cada año. ¿Por qué? Pues porque ya los millennials, los centennials y demás se estaban dando cuenta que todos los factores que convergían en la sociedad moderna, pérdida de identidad, pérdida de cultura, globalización, etcétera, etcétera, pues estaba de alguna forma afectando a lo que me vendes. Si lo que me vendes no cambia mi vida, si lo que me vendes no me hace partícipe de un cambio vital, pues probablemente directamente la descarte. Con lo cual, ahora es el momento realmente de repensar, como bien ha dicho Pablo, el back to the basics, es decir, somos hosteleros, somos anfitriones, somos empresarios, nos arriesgamos porque nos va en el ADN y todo eso tenemos que ponerlo encima de la mesa y eso es lo que da valor a la empresa hoy. Lo que da valor no es un ICO, lo que da valor no es acertar con un canal, lo que da valor es seguir intentándolo todos los días, equivocarnos, aprender y aprender rápido. Yo quería mencionar una cosa, ahora que has mencionado lo de la comunicación de crisis, y es cierto que, bueno, has mencionado la comunicación de crisis y también has mencionado lo valientes que son los hoteleros y hosteleros españoles, ¿no? En realidad, esa también es una historia tremendamente emocionante, la historia del éxito, de la superación y de la resistencia también de un sector y una industria que está tremendamente castigada por los vaivenes, ¿no? Comentábamos ayer la idea esta de que estamos en la industria de la felicidad, pero también estamos en la industria del miedo, y cuando hay miedo tendemos a quedarnos en el entorno que conocemos. Y eso afecta totalmente a la línea de flotación del negocio en el que estamos. Y es muy importante combatir el miedo con información y con certidumbre. Y eso es fundamentalmente el valor que ahora mismo tiene cualquier estrategia de comunicación. Eso por una parte. Luego, quería pararme un momento a hablar sobre la comunicación de crisis, por una parte, y también explicar un poco las dinámicas que ha asomado Juancho también, que nos ayudan también a determinar cómo lidiar con una crisis de comunicación, que es exactamente lo que estamos ahora mismo. Es una crisis de gestión, es una crisis digamos, sanitaria, pero también desde el punto de vista de la comunicación es una crisis de comunicación. Normalmente las crisis de comunicación se planifican y, en general, desde el punto de vista de su proceso, se parecen todas mucho. Hay un momento crítico, hay un momento de estabilización y de valle, y luego de vuelta a la normalidad. ¿Qué es especial de esta crisis respecto a otras muchas crisis que hemos vivido o que ha vivido el sector en otros momentos? Que esta va a ser una crisis sostenida en el tiempo, que va a ser cíclica, y vamos a tener de nuevo esos momentos agudos de crisis, de nuevo momentos de más estabilidad y de valle, y luego de vuelta a la normalidad, o lo que sea que vaya a ser la normalidad después del coronavirus. Como bien ha mencionado Juancho, hemos pasado en estos 70 días por fases en las que la gente busca información y necesita sentirse seguro. Y el papel que han cumplido muchas empresas y entidades es precisamente buscar los espacios para informar y generar esa certidumbre, sobre todo en lo mínimo y esencial, que es lo que está relacionado con la seguridad y con la vida, que era lo importante en los primeros meses, ¿no? O en los primeros días, sobre todo. Luego, una vez resuelto ese problema,
lo que buscamos es conectar. Y por eso ha funcionado tan bien los mensajes de empresas con propósito. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a salir de esta situación, para ayudar a mi comunidad, para ayudar a mi país, para ayudar a mi sector? Y esos mensajes que también han generado una cierta, digamos, relief, un cierto alivio en las audiencias, en la opinión pública, han funcionado muy bien, han conectado muy bien. Y luego también ha habido otro factor muy interesante, y es que también se buscaban espacios para el ocio, para el disfrute, para que a pesar de todos los problemas, estábamos buscando también momentos en los que despejarnos, ¿vale? Por eso había tanta información sobre, y ahora hago yoga aquí, y ahora aprendo esto online, y ahora aprendo a hacer bizcochos, y eso, todo eso ha funcionado muy bien también como un elemento de conexión, que muchas cadenas hoteleras españolas y también de otros lugares del mundo han sabido aprovechar muy bien para conectar precisamente con sus audiencias. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en un momento en el que es muy importante empezar a trasladar los mensajes, a mudar los mensajes para que no giren exclusivamente en torno al coronavirus. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que luchar contra el miedo y la incertidumbre para invitar de nuevo a la gente a que se sienta inspirada a viajar. Y este es el momento de gestionar esta crisis sostenida mirando hacia el futuro y separando los mensajes de inspiración, de viajar, de volvernos a ver, obviamente ofreciendo la tranquilidad, la certidumbre de que estamos tomando las medidas para que la gente viaje con seguridad, que es este momento en el que estamos y en el que posiblemente vamos a estar en las próximas semanas. Pero como decía también Juancho, todo cambia mucho y muy pronto veremos también una necesidad de separar estos 70 días, de dejar atrás estos 70 días para pensar también en el disfrute, en el relax, que es a lo que invitan también las vacaciones. Pero lo importante es que en una crisis sostenida siempre hay que estar preparados para el momento en que el momento agudo vuelva, que volverá. Todos sabemos, y todos los expertos nos lo anticipan, que habrá rebrotes y los hoteles, el sector, la industria turística tienen que estar preparados para seguir generando certidumbre e informando puntualmente a los viajeros y a los clientes para que nunca se sientan que tienen que dejar de viajar. Y eso es el papel que tiene que cumplir la comunicación en estas próximas semanas. Hablando sobre todo de la experiencia del cliente, de la confianza, sabemos que bueno, que hasta ahora los expertos nos hablabais vosotros siempre del Customer Journey, de la experiencia del cliente. Hoy en día sabemos que tenemos que basarla para las próximas semanas en la confianza de volver a viajar, y no solo de viajar, sino de hospedarse en hoteles. Estamos viendo multitud de protocolos que se están aprobando no solo a nivel del gobierno. En nuestro país, pues el Ministerio de Sanidad avaló un protocolo elaborado por el ICTE y que ha sido publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero sabemos que hay muchos más protocolos que a nivel privado se están implantando en las empresas de alojamiento. Supongo que todas ellas van enfocadas, supongo que las que tendrán éxito serán las que no solo harán cumplir el protocolo del ministerio, sino que además darán un plus en esto de la experiencia del viajero. Quiero preguntarle a Pablo si a nivel de Rusticae se ha preparado algo similar para que el protocolo, que es un protocolo muy arduo, si leéis el documento del ICTE, es bueno, pues una relación de normas que hay que cumplir, las medidas higiénico-sanitarias, las medidas de distanciamiento social. Si esto hemos aprovechado en algún sitio para convertirlo en experiencia del viajero y poder incorporarlo a este Customer Journey. Sí, mira, a ver, yo te voy a contar el origen, porque esto, claro, hay que remontarse, como estamos diciendo todo el rato, la comunicación se ha ido adaptando a medida que pasan los días y las semanas, ¿no? O sea, yo creo que ahora nos cuesta un poco remontarnos al 12, 13, 14 de marzo, pero yo me acuerdo que en ese momento nosotros tenemos un grupo interno de empresarios
y había empresarios que decían que volverían a abrir en marzo del 21, ¿no? O que probablemente no tendrían operativa hasta Navidades del 20, hasta diciembre del 20. Entonces, claro, yo creo que cuando trabajas en la comunicación, lo primero hay que ser muy reflexivo también. Yo creo que hay que estar atento a qué hay que comunicar, pero también hay que trabajar la parte reflexiva. Es decir, o sea, cuando vino lo del COVID, yo de repente hubo un momento en que eran todo protocolos, normas, que si tal cadena saca, que si tal hotel ha hecho, que si el ICTE, que si la normativa, que si la comunidad autónoma, y al final el empresario se vuelve loco. Pero no solo se vuelve loco el empresario, sino es que se vuelve loco también el usuario. Y nosotros aquí yo creo que en la comunicación muchas veces te subes a la ola y estás constantemente comunicando porque porque hay una inercia hacia la comunicación, hacia generar contenido, y esto yo creo que provoca infoxicación o exceso de información, o das un paso al lado, te serenas, esperas y miras realmente, obviamente con el producto que tienes, qué tienes que hacer. Entonces nosotros en Rusticae yo creo que lo que pedí al equipo, tenemos un equipo brutal, o sea, gente maravillosa trabajando en Rusticae que lleva muchos años, que conoce muy bien los hoteles, que los ha vivido, que ha dormido, y lo que dijimos es vamos a esperarnos, vamos a ponernos de lado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver realmente dónde lleva todo esto, porque en nuestras manos están 350 empresas pendientes de hacia la derecha o hacia la izquierda, porque al final confía en una marca, nosotros somos una marca referencia para todo. ¿Qué hicimos? Esperar. Y cuando pasó todo, cuando de repente el ICTE hizo sus protocolos, cuando el BOE empezó a publicar ya su desescalada, cuando ya habíamos visto cómo destinos, como puede ser Benidorm, habían empezado a sacar sus normas internas, ahí decidimos nosotros qué hacer. Y lo que decidimos hacer fue volver a lo básico, back to the basics, es decir, compromiso Rusticae. Y compromiso Rusticae, permitirme, os lo cuento súper rápido, porque al final dijimos 5 puntos. Clientes informados, clave 1. O sea, informar, comunicar en todo momento al cliente qué has hecho en tu hotel, ¿no? O sea, has tomado medidas, estás siguiendo los protocolos que te manda la ley, los cumples, perfecto. Díselo al cliente, no pasa nada. El cliente lo necesita. Punto 2, personal capacitado, clave. O sea, capacita todo tu personal conforme a una situación de crisis que hay. En la comunicación, en los protocolos, en lo que necesite. Tercer punto, actualizar procesos. ¿Por qué? Porque las habitaciones, es que nuestros alojamientos las limpiaban súper bien siempre. Ahora simplemente lo que están haciendo es profundizar en determinados elementos y poner más ojo en lo que es limpiar y en lo que es desinfectar. ¿De acuerdo? Que yo creo que también nos ha servido a todos para aprender. Cuarto punto clave, hablamos de espacios responsables, o sea, es decir, son los propios empresarios los que velan por la seguridad de los clientes, o sea, y saben lo que tienen que hacer en cada momento, viven del cliente hace 24 años. Y por último, equipos comprometidos, es decir, o sea, tanto cliente como la empresa trabajan a una. Por eso nosotros ahí lanzamos el viernes pasado el compromiso Rusticae, donde sobre 5 elementos clave, ahí hemos empezado también a ayudar a los empresarios con webinars de limpieza, cómo se limpia la madera, la piedra, todo lo que venga. Pero hemos intentado simplificar la comunicación en decir, oye, compromiso Rusticae, ¿en qué se base? En hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Tener la información, pero ordenarla. Yo creo que ahí es como lo hemos trabajado. Y es muy importante lo que has dicho de la simplicidad, porque ahora mismo hay un gran volumen de información, por una parte, y luego toda esa información gira en torno a temas tremendamente complejos que, por una parte, el sector se está entrenando para comprenderlos mejor y luego, por supuesto, el cliente final y los viajeros pues tampoco conocen, con lo cual es muy, muy importante que lo que contemos sobre lo que se está haciendo para dar esa seguridad, esa certidumbre respecto al servicio, a la limpieza, a la asepsia de los espacios en los hoteles y también en los destinos, obviamente, tienen que explicarse con muchísima simpleza. Y otro tema muy importante, lo has mencionado también, es lo que está relacionado con la marca. Hay cadenas norteamericanas que se están aliando con otras marcas y con otros referentes. También lo están haciendo en otros mercados europeos, buscando referentes que permitan certificar de alguna manera los estándares de limpieza. Porque es cierto que los hoteles ya tienen estándares de limpieza muy altos,
pero de esta forma, certificando los estándares de alguna forma, generas también mayor certidumbre. Es una forma de decirle al cliente, con un referente que sea capaz de identificar, que estamos haciendo todo lo necesario para que la experiencia sea, la experiencia de alojamiento y la asepsia en los espacios del hotel sean exactamente lo que necesita, lo que espera y lo que desea, ¿no? Había un caso muy interesante, Juancho, que comentabas, era Hilton, ¿puede ser? Hilton y la Clínica Mayo. Sí, a mí me gustaría abundar un poco o aterrizar un poco el concepto de certificación, porque cuando uno estudia, me tocó estudiar todas las certificaciones que afectan al sector turístico. Bueno, el primer mensaje es el sector turístico es el que más intervenido está en todos los sentidos. La Mesa del Turismo apunta que hay más de 220 leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, que afectan al sector hotelero especialmente. ¿Y esto qué significa? Significa que, bueno, cuando a uno le hablamos de APPCEPS, la gente no sabe, parece el nombre de un dibujo animado y en realidad son todos los procesos y los protocolos que te llevan a garantizar la seguridad higiénico-sanitaria dentro de las cocinas. Es decir, en ese sentido, probablemente lo que hemos hecho es gestionar, es decir, haber interiorizado todos esos procesos y esos procedimientos que de alguna forma nos permiten abrir al público y que sobre todo nos permiten abrir al público con garantías. España es uno de los países más garantistas respecto al turismo, no por nada, sino porque representa un gran porcentaje de nuestra riqueza y de nuestro empleo. Independientemente de esto, cuando uno analiza efectivamente cómo funcionan las normas UNE, las normas ISO, etcétera, etcétera, se da cuenta de que son la herramienta de gestión de la globalización y del mercado común, que de alguna forma estandariza la tranquilidad de cualquier empresario poder comprar bien esos servicios en la otra punta del mundo sabiendo que están certificados, es decir, sabiendo que voy a conseguir lo mínimo que yo puedo conseguir en mi sociedad. Y ese es el valor de las normas, es decir, generar una liturgia en torno al producto y el servicio que me permitan a mí estar tranquilo. Sin embargo, en el momento actual, porque es precisamente un momento de crisis, esa liturgia hay que escenificarla, hay que ponerla en contexto. Y por eso yo hablo de la liturgia de la seguridad. Yo veía una imagen esta mañana, a mi juicio tremenda, ¿no? De una señorita en una recepción de un hotel con la mascarilla, con la protección, tal. Eso no es el turismo, es decir, eso no es la acogida, eso no es un servicio, eso parecía más bien un banco que un sitio y un lugar de vacaciones y demás. Sin embargo, ser capaces de transmitir que efectivamente yo me preocupo y me ocupo en que la tranquilidad higiénico-sanitaria de esa pareja, de esa familia, de esa persona mayor que viene que viene en un viaje, no sé, de lo que sea, es yo creo que la clave de la comunicación ahora mismo, en el sentido en el que la comunicación va a ir mucho más allá, simple y llanamente, de una nota de prensa, de un tuit, de un post en Facebook o de una actualización de la página web. La comunicación va a ser, primero y principalmente, la que yo puedo gestionar con mis atributos, que puedo gestionar además con mis instalaciones, que puedo gestionar con mis procesos, la que puedo comunicar y sobre todo la que van a percibir mis clientes y van a comunicar respecto a, tranquilo, vete a esta marca o vete a esta otra, porque te vas a encontrar no solo cómodo, sino que vas a percibir de una forma no intrusiva que efectivamente te están dando una tranquilidad en cuanto a la limpieza y en cuanto a la seguridad higiénico-sanitario que es la adecuada en este momento. Y también siendo muy flexibles, porque ahí yo creo que los pequeños hoteles tipo Rusticae tienen esa capacidad y sobre todo el empresario, si analizamos la historia de nuestro turismo, efectivamente es una historia, no son universitarios que se van a Cornell o a Lausanne, hacen la carrera y luego invierten una suma de dinero por abrir un establecimiento, sino es gente que ha trabajado hasta la extenuación, empezando como botones muchos de ellos y acabando como CEOs de grandes cadenas hoteleras. Es decir, es una historia de superación en todos los sentidos y especialmente de superación de todo el país, y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir, que tenemos la capacidad y la resiliencia para adaptarnos en momentos como yo me retrotraigo a la crisis del año 2008, es decir, esta crisis internacional en la que la hostelería, el turismo sacó adelante a este país. Es decir, es momento
de poner en el centro otra vez al empresario, esas pequeñas historias de superación, de creación además, el otro día lo comentaban, ¿no? Un hotel en el sur de Tenerife que de 2.000 habitaciones, eso suponía pues 6.000 huevos que se dejaban de vender. Esa cadena de valor tan importante y tan potente en cuanto al empleo, en cuanto al comercio, en cuanto... Eso tiene que trascender y debe de trascender en un país hospitalario y acogedor como el nuestro, que ahora mismo necesitamos, bueno, reinventarnos porque en los próximos 6 meses van a ser críticos para no perder la temporada turística que empieza ahora en junio, pero que no debería acabar, y estoy convencido que no va a acabar porque cuando antes comentaba de que este año de transición entre el año 2020, marzo de 2020 y marzo de 2021, no va a ser en absoluto como fue el año pasado. Es decir, las escapadas, estamos como los morlacos en la Plaza de Toros, que abren la puerta de Toriles y salimos todos corriendo. Si tenemos unas ganas de tomarnos una cerveza y tenemos unas ganas de viajar tremenda, con lo cual es muy previsible que mucha gente haga muchas más escapadas de las que ha hecho nunca en la vida. Y por lo que decía Pablo el otro día, las palabras del presidente por la mañana, 172% de aumento de búsquedas en Destinia. Es que es crítico. La economía conductual, la tranquilidad de poder comprar y viajar. Si no nos quitaron las ganas de viajar en el año 2008 y hubo mucha gente que lo pasó muy mal, imaginaros ahora que lo estamos pasando todos, no solo el sector turístico, sino en general lo estamos pasando francamente mal en cuanto a los ERTEs, en cuanto, bueno, muchas familias que hemos perdido amigos y hemos perdido familiares en esta pandemia. Bueno, es que necesitamos, primero, tranquilidad, sosiego, es decir, saber que puedo confiar en el empresario y será, no sé si será el ICTE, no sé si será la CEAT, no sé si será la Clínica Mayo, no sé quién será, pero aplicando esos procedimientos yo me puedo sentir muy tranquilo como empresario, porque claro, luego está la otra parte, la parte de, es que me he contagiado en tu establecimiento y te denuncio. Quiero decir, ese turismo sanitario, entre comillas, de esos abogados que se plantaban en los grandes destinos turísticos de nuestro país para denunciar y conseguir vacaciones gratis, que ha sido muy polémico en muchos destinos. Cuidado, el empresario necesita, primero, una forja jurídica que le permita a él estar muy tranquilo respecto a ese tipo de circunstancias y, por otro lado, poder comunicar de una forma adecuada y de una forma coherente en los próximos, yo calculo que en el próximo mes como mínimo, efectivamente, cómo estoy haciendo las cosas, pero vuelvo a repetir, eso va a ser caduco, es decir, en el mes y 2 días ya vamos a tener que cambiar la comunicación. Por eso, la resiliencia se basa en la capacidad que tengamos ahora mismo de adquirir conocimientos y adquirir capacitación, es decir, aprender que el caos está alrededor nuestro, vivimos en un entorno VUCA, en el que estamos instalados además, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque este va a ser el entorno que me va a tocar vivir. Y recuerdo una gráfica que tengo por ahí, alguna presentación, en el que cuando hablamos de crisis sanitarias, en el siglo pasado, en todo el siglo se dieron, desde la gripe española hasta la pandemia del HIV, se dieron 4 crisis sanitarias. En 20 años del siglo XXI llevamos 5 crisis sanitarias. Luego esto va a ser la normalidad. La normalidad va a ser un crack económico, financiero que organizan desde la otra punta del mundo y me afecta a mí, o afecta la capacidad de la oferta poder viajar y desplazarse, con lo cual el sector turístico está en medio, o simple y llanamente, bueno, teníamos miedo respecto a la evolución del petróleo, a la evolución de las crisis de seguridad, tipo guerras y tipo ataques terroristas, y de repente un pequeño bichito a 11.000 kilómetros de distancia de Madrid nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el sector, no es que para la menor duda. ¿Cómo va a ser el sector? Sinceramente, no lo sé, pero va a ser diferente, seguro. Pablo, sé que tú has estado en contacto, evidentemente, 24 horas al día con hoteleros. Nos preguntan en el chat, tenemos ya 2 preguntas que, por cierto, os recuerdo, no os informo porque se me ha olvidado decirlo al principio, que todos los que queráis plantear preguntas lo podéis hacer a través del chat. Tenemos ya 2 y las 2 giran un poco en torno a lo mismo. Estamos dando muchas pautas para salvar el verano, ¿no? Para trabajar durante julio y agosto, quizás, pero esto se va a pasar muy rápido, estos 2 meses, igual que se nos han pasado estos 70 días. ¿Tú estás encontrando que ha habido deberes que los hoteles no han hecho o que quizás deberían haber hecho
para poder enfrentarse a la crisis. Y enlazo con lo que ha dicho Juancho. Es muy probable que vayamos teniendo crisis yo creo que es debido a la globalización, precisamente, a que el bicho de los 11.000 kilómetros ahora llega a Madrid de un día para otro y el siglo pasado no llegaba a Madrid de ninguna manera. Yo recuerdo cuando hemos empezado hace un mes con el tema de los protocolos, que, bueno, pues que todos los protocolos eran protocolos para evitar el contagio COVID, todos los protocolos tenían el nombre COVID en alguna parte. Yo recuerdo haber dicho que yo los llamaría protocolos contactless o algo así para que ya nos sirvieran, para que lo tuviéramos ya preparado por si el año que viene tenemos otro virus que no se llame COVID y no tengamos que preparar otro protocolo distinto. Tenemos ya un protocolo que nos impide o que mejora la relación entre las personas sin tener que tocarnos, vamos a aprovechar el mismo protocolo. Yo espero que Ana, no solo por eso, y perdón que te interrumpa y perdón que me meta, porque la pregunta era para Pablo, pero no solo por eso. Es que si todas las acciones positivas o todas las medidas positivas que estamos intentando tomar y transmitir al viajero para generarle seguridad, para generarle tranquilidad, las asociamos a el concepto negativo que ha generado esta crisis, claro. Al final va a mantener, el coronavirus va a estar siempre en el top of mind del viajero. Y precisamente lo que tenemos que conseguir es que el coronavirus desaparezca, por lo menos temporalmente, de su top of mind y empiece a pensar en viajar separando un poco, digamos, todos los elementos negativos que pueden estar asociados a estos 70 días de confinamiento, a la crisis económica, a la posibilidad de enfermar, porque si todo eso siempre está presente, entonces va a ser muy, muy difícil generar esa certidumbre, ¿no? Por eso es fundamental. La idea de prepararse para el futuro tiene que también, de alguna manera, tenemos que ser capaces de construir los mensajes por encima del coronavirus y por encima de todas las crisis, ¿no? Pues entonces, no solo es esto del mensaje, que muy bien apostillado por tu parte, que el mensaje siempre tiene que ser positivo, y también porque el trabajo que hemos hecho hasta ahora tiene que poder ser aprovechado con otra, ojalá que no, pero tendrá que ser aprovechado, como ha dicho Juancho, tendrá que ser aprovechado para otra bacteria. Ojalá que no, pero ahí está la posibilidad. Pablo, cuéntanos si crees que hay elementos que esta crisis ha sacado a la luz que los hoteleros quizás por la buena marcha del negocio no han hecho y que, bueno, que si hubieran hecho se enfrentarían de otra manera distinta y qué tendrían que hacer a partir de septiembre-octubre. ¿Qué recomendación das tú para septiembre-octubre? Mira, yo o sea, no es que sea positivo por naturaleza, sino es que creo que o sea, la vida te obliga, ¿no? A realmente a estar encauzados en entender que si nos quedamos en el pensamiento de que esta crisis lo que nos ha aportado es a adoptar medidas sanitarias entre nosotros, yo creo que somos muy, muy limitados, ¿no? O sea, yo creo que realmente, y voy a intentar explicarlo mejor, al final de lo que se trata es de esta crisis, qué mejoras en mi comportamiento puede generar, más allá de realmente o en mis hábitos de vida. Es decir, bueno, hemos visto que dentro de las patologías de la gente que ha sufrido el COVID como dentro de un elemento más que ha generado que muchas personas pues enfermaran o fallecieran desgraciadamente, era porque se sumaban a otras patologías, ¿no? Pues dificultad para respirar, mala alimentación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay elementos donde en esta crisis a los propios empresarios nos tiene que enseñar a entender que el mundo cambia. Que el mundo cambia, que está cambiando, que cambió y que no nos estamos dando cuenta. Porque esto que parece ciencia ficción lo hemos visto en muchas películas ya y probablemente vendrán otras cosas que hayamos visto en otras películas. Entonces, ¿cómo nuestros hoteleros no mantenían una relación de tú a tú con cada cliente? Cuando realmente es el valor más potente que se puede tener. O sea, levantarlo al teléfono y decirle, Jaime, sé que estuviste el año pasado en mi hotel, oye, te estoy esperando, porque ese hotel que conociste ahora está más bonito, ahora está más cuidado, ahora tiene mejores protocolos, ahora he cuidado.
Entonces, ¿qué pueden estar haciendo los empresarios? Pues todo lo que no hemos hecho el resto también. O sea, todos nos hemos puesto a limpiar armarios, sacar ropa, ordenar la cocina, cosas que deberíamos hacer en el día a día, ¿no? En la semana. Lo que pasa es que se nos come. ¿Por qué? Porque no lo tenemos organizado. Y un empresario se tiene que organizar. Un empresario tiene que entender que ahora la comunicación es vital. No es una newsletter, ¿de acuerdo? No es subir un contenido rápido a las 8 de la mañana para hacer check con el Facebook o el Instagram. Es mandar un mensaje y esperar una respuesta, generar esa comunicación. Y yo creo que ahí ahora los empresarios tienen y tenemos una oportunidad espectacular. Me apropio lo que, conversando el otro día en privado con Juancho, hablaba, luces de largo y de corto. Es que es vital tenerlas. Las de corto, sí, es, bueno, lo que ya, es que esto pasará enseguida, más rápido de lo que nos damos cuenta. ¿Cuáles son las luces de largo? O sea, ¿qué va a venir? ¿Cómo va a ser el perfil del cliente? ¿Tendré que adaptar las cartas y mi restaurante va a comer mejor? ¿Va a querer dormir mejor? ¿Necesitará un consumo más responsable de los espacios? ¿Todos mis hoteles tendrán que ser sustentables o sostenibles? Yo creo que la grandeza de las crisis vienen en provocar mejoras. Y yo creo que en la comunicación luego está el hábito de poder trasladarlo. Y en esa preparación de largo plazo, y perdóname un segundo, solo voy a hacer una pequeña acotación, en esa preparación de largo plazo también hay que considerar la comunicación de crisis. Hay que diseñar esos escenarios que van a venir, que se van a, bueno, quizá no vayan a ser tan agudos, esperemos que no, como lo que han sido estos 70 días, pero va a haber rebrotes del coronavirus, pueden haber situaciones en donde tengas un cliente bueno, pues que enferme de coronavirus, puede haber un viajero en el destino en el que está tu hotel que esté enfermo de coronavirus y tienes que ser capaz de reaccionar con rapidez, de planificar los mensajes y sobre todo de ser muy consistente en todos los canales, de nuevo con la idea de crear certidumbre, tranquilidad, tanto en los clientes que tengas en tu hotel como en el destino, ¿no? Y perdona que te interrumpa un segundo yo ahora, pero yo creo también, y esto ya es Pablo Grané, reflexión mía, yo creo que nos hemos vuelto todos muy emocionales, muy sensibles. O sea, yo al final ves las noticias de cualquier canal y se focalizan a lo más dramático, ¿no? O sea, yo me acuerdo una noticia de, el COVID puede afectar a la población infantil. Habían detectado, creo, un caso en Bélgica. No sé cuántos niños hay en Europa, pero creo que hay más de uno, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa sensibilidad a la que nos estamos acostumbrando, yo creo que tampoco es buena, ¿de acuerdo? Porque luego... Pero forma parte tiene que ver con lo que hablábamos sobre la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, cuando se ve amenazada la vida, y en este caso es muy claro, o sea, es una amenaza a la vida, a la salud, entonces entramos en una dinámica muy emocional también. Entonces, hay mecanismos también que utilizamos para evadirnos de esa realidad, pues lo que hacemos todos los días a las 8 de la tarde, ¿no? Salimos, aplaudimos a los sanitarios, es una forma también de intentar manejar esta situación que es una mezcla de muchas emociones y de muchas preocupaciones también. Entonces, la sensibilidad y las emociones no son malas. Y como seres humanos, o sea, estamos tremendamente expuestos a las emociones. Y el negocio del turismo es un negocio de emociones. Con lo cual, de lo que se trata también es de saber emplear bien esos relatos emocionales para conectar de una forma duradera, profunda, con nuestros clientes y con los viajeros, entendiendo también que esa sensibilidad probablemente se vaya a quedar más diluida, pero se vaya a quedar, porque al final se trata de la salud. Claro. Y nos hemos dado cuenta de eso ahora. Te acordarás, y yo creo que a todos los que nos gusta la comunicación, al final nos pasamos el día viendo televisión o viendo medios para ver cómo las cadenas, o sea, cómo las marcas van adaptando su comunicado. Y hubo un momento en que el lacrimal delante de la televisión era porque cada marca intentaba sensibilizar un poco más todavía el volveremos, saldremos, lucharemos. Y no me jacto de ello, todo lo contrario. O sea, yo creo que es verdad que se ha vivido un momento complicado. Pero también sacar rédito de eso yo creo que pasa la cuenta.
¿De acuerdo? Yo creo que también al final los consumidores quieren marcas fuertes. Por esa razón estamos dejando eso atrás, precisamente claro. porque ya, como dijo Juancho hace un rato, ese momento de la emotividad, digamos, quizá de conectar con la gente desde una perspectiva un poco más dramática, quizá, si queremos llamarlo de esa forma, ese momento ya pasó. Ahora es el momento de construir. Y por eso es muy importante superar ese momento para que los mensajes se conviertan en mensajes de construcción, de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué estamos planificando, ¿no? Cómo nos estamos preparando, no solo para ahora, sino también para los meses que vienen después del verano. Sí, bueno, yo insisto, solo sé que no sé nada, es decir, es tan complicado lo que estamos viviendo en todos los sentidos que se me hace difícil con 30 años trabajando en el sector y analizando tendencias y investigando profundamente sobre ellas, que se me hace difícil intentar decir lo que va a ocurrir o proyectar los próximos 3 meses de la vida de la industria turística. Pero yo intuyo varias cosas. Para empezar, por lo que decía Pablo antes, ¿no? Yo utilizo un símil que lo suelo utilizar bastante en las conferencias, que es la alucinación compartida, que viene del mundo de los videojuegos, cuando estamos 4 o 5 jugando y pensamos que estamos efectivamente dentro de Fortnite pegando tiros y sinceramente nos flipamos, ¿no? Y pensamos que ese es nuestro mundo y porque además se retroalimenta, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho también lo de la comunicación que hablábamos antes y la comunicación de grupo. Pero lo que sí que es cierto es que en ese mundo de alucinación compartida ha vivido el sector en los últimos 15 años. Es decir, el sector ha vivido y pensaba realmente que se había liberado del turoperador, por fin, cuando el turoperador ha sido un gran aliado y la gente de viajes ha sido un gran aliado del sector. Luego, yo recuerdo el año 2007 estar haciendo formación para directivos de cadenas hoteleras y hablar pestes, no, palabras gruesas sobre TripAdvisor, quién era esa plataforma que estaba expropiando y utilizando mi marca de una forma deshonesta, porque no sabemos si los clientes han estado o no han estado. Y luego, en el año 2008, 2009, ya te decían, necesito hacer estrategia en TripAdvisor porque efectivamente mucha opinión está afectando a mis ventas, no a mi reputación, sino a la venta directa de mi establecimiento. Y resulta que ahora TripAdvisor ha tirado a la calle a 60% de la plantilla en España y veremos si llega a final de año. Y veremos qué ocurre con Airbnb y con todas estas plataformas que dependen su éxito única y exclusivamente de los fondos de inversión. Fondos de inversión que ahora mismo están viendo en el travel un sector complejo y complicado y están viendo en el health, es decir, todo lo que tenga que ver con la salud, el emprendimiento basado en la salud y demás, una oportunidad única. Es decir, vamos a ver movimientos muy curiosos. Hertz ha quebrado en Estados Unidos. Hertz, estamos hablando del rentacar Hertz con el que nos criamos la generación del baby boom y el anterior. Es decir, Hertz, Avis, eran los rentacar de referencia. ¿Y cómo ha quebrado Hertz en Estados Unidos? Precisamente por los fondos de inversión. Es decir, vamos a ver unos movimientos en los próximos 3-6 meses brutales en la cadena de valor. Van a aparecer nuevos operadores, se van a extinguir otros, modelos que realmente nos afectaban a la cuenta de resultados también van a desaparecer. Vamos a ver movimientos en los diferentes mercados, tanto el local, el de proximidad, el nacional, el internacional. Es decir, vamos a ver unos altibajos no solo emocionales, sino preocupantes al respecto de lo que pueda ocurrir. Por eso es el momento ahora de capacitarnos. Ahora es el momento de realmente coger las herramientas que nos tienen que permitir surfear esa ola. Es decir, yo necesito entender cómo ese tsunami que sé que está viniendo, puedo sacar provecho de él. Tan sencillo como el aprovechar esa inercia para asentar las bases del crecimiento futuro. Y ahí yo creo que hay una cosa que es crítica y creo que estamos dando vueltas continuamente alrededor de ello. Y es el papel central de la comunicación y sobre todo el papel de marca con valores, es decir, una marca con un propósito muy claro llamado a trascender, en la que paradójicamente, las grandes empresas ya están poniéndose las pilas porque han visto ahí tanto los millennials como los centennials se basan en este tipo de valores, pero las pequeñas empresas, las pymes, no pymes y yo me hago todo hombre orquesta del empresario español, tienen una oportunidad única, siempre y cuando, lógicamente, le presten un poco de atención y entiendan que se tiene que venir llorado de casa
y sobre todo, que la solución está en ellos, no, la solución no está fuera. Ahora, tienes que necesariamente capacitarte y entender cuáles son los procesos que ahora te tienen que llevar a efectivamente gestionar, porque es una gestión de crisis, gestionar adecuadamente el momento. Y claro, ahí hablamos de fidelización. Si no fidelizaste en tu momento, ahora te estarás dando cuenta de por qué es importante fidelizar. Y aparte de eso, la gestión del CRM y cualquier plataforma de comunicación que antes lo cedías a Booking, antes lo cedías a TripAdvisor, lo cedías a terceros, y ahora resulta que cuanto más tiempo han estado los usuarios en casa, han descubierto nuevas herramientas que le permiten conectar del punto A al punto B, es decir, del empresario al cliente directamente sin intermediarios, y a lo mejor a ti no te ha pillado preparado, pero tienes todavía tiempo para poder prepararte. Dejadme que os pregunte, porque estoy viendo varias preguntas en el chat y estáis tocándolas, pero quiero que las centréis. Una de las preguntas, varias de las preguntas, están en el sentido de la tecnología. Precisamente ahora Juancho abría este melón, pero quiero que lo abramos en condiciones. La tecnología, bueno, pues es yo creo que el elemento amor-odio más importante que veo yo en el sector hotelero, de siempre. Veo que hay establecimientos que se venden incluso como aquí no hay tecnología, y luego tenemos el lado contrario de aquellos establecimientos, aquellos hoteleros que, bueno, que apuestan por la tecnología de una forma muy importante. Quizás es porque incluso los clientes no nos comportamos de la misma manera ante la tecnología, pero sí que me gustaría saber si creéis que la tecnología puede ayudarnos en este momento de poner solución a estas medidas que nos está pidiendo el gobierno, si la tecnología nos puede ayudar a comunicarnos con el cliente y sobre todo si la tecnología puede solventar estos errores, como el que tú ahora comentabas, Juancho, que sé que Pablo también lo ha mencionado en algún momento, si la tecnología puede ayudarnos a tener esta relación con los clientes más allá de tener una página web. Y si esta tecnología, y perdonadme que haga la pregunta así tan larga, pero estoy enlazando varias preguntas del chat, si esta tecnología debe estar al alcance, o sea, si cualquier tamaño de empresa puede hacerse cargo de incorporar tecnología en sus procesos, o si esto está solo al alcance de los grandes. Juancho, creo que tú estás más cercano al tema tecnológico, si no, Pablo, no sé, aquí sí que como queráis. A ver, sí. Yo creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, no probablemente en este foro, pero hablamos siempre de sentido común. Es decir, hay un término que a mí me encanta, que lo aprendí cuando analizaba los procesos, el design thinking aplicado al desarrollo de territorios y aplicado sobre todo al concepto del desarrollo de comunidades a través de las ONGs y demás, que es la tecnología adecuada. Es decir, cada empresario tiene una organización y tiene unos empleados y tiene una cultura digital que debería de desarrollar, si no la ha desarrollado todavía, y tiene la capacidad de, con ese equipo y con ese formato de empresa y lógicamente con la línea presupuestaria que tenga dedicado a ello, poder asumir el coste de tecnología adecuada a su modelo de negocio. Y yo creo que esa es la clave, sin abandonar nunca el sentido común. Es decir, el sentido común es el que a mí, antes hablábamos del Customer Journey, ¿no? El Customer Journey se ha ido por los aires, es decir, el Customer Journey en los últimos 70 días ha sido un Customer Journey digital, es decir, el físico ha desaparecido. Ahora empezaremos a adecuar necesariamente ese Customer Journey a las zonas de contacto, a la distancia social, a los protocolos, a los procedimientos y sobre todo al sentido común. Vuelvo a repetir, yo creo que lo importante es poner en marcha un proyecto y aplicar el Lean Startup, es decir, el mínimo producto viable e ir ajustando el servicio necesariamente primero al pálpito, al conocimiento, al oficio que tiene el empresario y segundo a la interacción que tengo con el usuario de cara a ajustar el mejor de los servicios posibles en cuanto al Customer Journey que tengo que dar en cada momento de los próximos
de los próximos meses según vaya evolucionando todo. Pero no es cierto que la tecnología no ayuda, ni tampoco es cierto que la tecnología es cara. Si estamos hablando de software, el software as a service, tenemos una escalabilidad de software brutal. Si estamos hablando de, ostras, yo el primer ordenador que me compré me costó $500,000 de pesetas, el segundo 3.000 euros, el tercero ya eran 1.500 y ahora los tienes por 800 euros, unas máquinas espectaculares. Es decir, la tecnología se está haciendo cada vez más democrática, más accesible. Pero la pregunta es qué hacemos con esa tecnología y qué tecnología adquirimos y para qué la vamos a utilizar. Vamos ahora a comprarnos todos máquinas de ozono. Perdonad, yo estaba viendo máquinas de ozono para mi casa, pero vamos a comprar una máquina de ozono para casa cuando mañana la vamos a tirar porque nos queremos ir a la playa y a lo mejor tendría que haber comprado un aire acondicionado o tendría que haber incorporado las cerraduras digitales, que por cierto ya las incorporó Airbnb en su momento por el tema de los anfitriones, pero nosotros no lo hicimos por lo que fuera y ahora, en el Customer Journey que hemos decidido que haya poca interacción física con el usuario, a lo mejor resultan críticas. Yo recuerdo una vez en Nueva York, tuve la ocasión de alojarme en el Waldorf Astoria y me hicieron un early checkout. Y el early checkout era un sobre por debajo de la puerta, que no había ninguna interacción con recepción. Yo decía si tenía algún gasto de... Claro, ahí se establece una confianza, ¿no? Si tenía algún gasto en el minibar y demás, y a la mañana siguiente entregaba el early checkout, que era un pequeño formulario, y me iba porque yo tenía mi pasaporte, o tenía fotocopia de mi pasaporte, tenía fotocopia de mi tarjeta de crédito. Vamos a tener que repensar todos esos procesos, y ahí no hay tecnología, ahí hay neuronas. Entonces, sí, la tecnología no solo nos ha cambiado el mundo, sino nos ha cambiado particularmente, personalmente, la forma de entender el mundo. Sí, la tecnología, la innovación tienen un papel trascendental para salir de esta crisis, pero sí el sentido común tiene que estar por encima de cualquier decisión que adoptemos respecto a la tecnología. ¿Por qué? Porque hablamos de escalar, es decir, aquella tecnología o aquellos servicios, aquel software que pueda ser útil ahora en cuanto a foros, en cuanto a distancias, etcétera, etcétera, lo podemos adquirir y pagar por servicio. Pero es que a lo mejor dentro de 6 meses necesitamos otra cosa o necesitamos cualquier otro aparato diferente, con lo cual, ¿cómo vamos a ser capaces de asumir esos costes si no van a quedar en el inventario de la empresa, no van a quedar en el fondo comercial de la empresa? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que necesito realmente? Poniendo al cliente en el centro, es decir, el usuario es el que me va a decir a mí qué tecnología necesito. Me han dicho que el CRM es importante. Un buen CRM te cuesta 4 perras. 4 perras. Mantener un buen CRM es lo complicado. Y eso es sentido común y dedicación. Eso no tiene nada que ver con la tecnología. Pero el uso de la tecnología es crítico ahora mismo a la hora de poder entender cuál es la salida, no a esta crisis, sino a cualquier crisis. Vale, Pablo, hablando de introducción de tecnología en los establecimientos, será muy importante probablemente la formación que debamos dar a los empleados. ¿Cómo crees que esto va a afectar a la relación que tengamos con los empleados? ¿Crees que el hotelero debe involucrarse? Hay un tema del que no hemos hablado, que también en algún momento deberíamos hablar, y es de la comunicación con los empleados. Es muy probable que los empleados, bueno, pues que incluso hayan perdido compañeros durante este tiempo, han vivido situaciones traumáticas durante este tiempo, pueden tener miedo a reincorporarse a su puesto de trabajo. ¿Cómo hacemos para que el empleado se encuentre con confianza también para reincorporarse? ¿Qué formación hay que darle al empleado y hay que formarle en estas nuevas tecnologías? Me gusta tu pregunta, pero voy a ir un poquito atrás porque voy a enganchar lo que ha dicho Juancho, que me parece muy interesante, y para poner un ejemplo, ¿vale? Con el tema de la tecnología, porque la tecnología luego en la formación es clave también. Voy a intentar hacer la traslación de la tecnología como soporte. Mira, yo creo que la clave es, y lo ha dicho Juancho, es entender qué producto tengo, ¿vale? Para saber qué tecnología necesito, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un hotel en Japón, un hotel cápsula, al final obviamente yo lo que quiero es no toparme con nadie, un producto aséptico de todas maneras, entrar, salir, pagar y no necesito nada. Si yo hablo con un hotel rusticae, yo lo que quiero es sentarme probablemente a tomar una copa con el dueño del hotel.
O sea, yo quiero, entre comillas, hacerme su amigo. Yo quiero disfrutar de esas vistas. Entonces, para ese hotel Rusticane no necesita tecnología, claro que la necesita, lo ha dicho Juancho, necesita un CRM, necesita una antigua base de datos donde sepa cómo me llamo, de dónde vengo, si ya fui, qué consumo, qué leo, qué música me gusta, para que cuando yo llegue a ese hotel haga que esa experiencia sea acorde a mis necesidades, ¿de acuerdo? O por lo menos mis expectativas, o por lo menos que me emocione. Pues yo creo que la tecnología es básica, entendida en la medida de la necesidad que tengo de ella y cómo la aplico. A todos nos ha pasado, todos en un momento determinado hemos tenido el móvil, la tablet y el ordenador. Y de repente te juntabas con 3 bichos que dices, ¿yo ahora para qué quiero esto? No, la tablet por el tren, porque el ordenador pesa, y te das cuenta que no, que descartas y utilizas lo que necesitas. Entonces yo creo que el empresario hay que educarle o tiene que educarse en la tecnología, pero siempre y cuando sea la requerida, ¿no? Y en qué momento. Y engancho con la formación, yo creo que hoy en día la formación pasa mucho por el tema de la tecnificación. Nos hemos dado cuenta, o sea, yo me acuerdo los periodos del ICTE, de los planes sectoriales para la implantación de la Q en casas rurales, me recorrí media España, allá en el 2000 principios. Y me acuerdo que ibas a un pueblo, te juntabas con 6, 7 propietarios de casas rurales y la señora te venía y te decía, me encantan tus charlitas. Y te ponían la merienda y tal, gastábamos muchos recursos, tú dabas tu charlita, a ella le encantabas, iba contenta a la casa, pero no sabía realmente el aprovechamiento. Yo creo que ahora la tecnología, por ejemplo, esto lo evitaría, ¿no? O acercaría. Ahora probablemente esa señora se podría conectar por una webinar, la tendría grabada, la podría escuchar cuando la necesitara, podríamos contestar preguntas personalizadas. Es decir, yo ahora creo que los hoteles y las empresas tenemos la oportunidad de formarnos más que nunca. La semana que viene empezamos este programa de cómo hacer que las empresas remonten bien de la crisis, ¿no? Tienes profesionales, está Juancho, está Ana María, está Víctor Mayans, o sea, profesionales que no podíamos juntar en un lugar a una hora determinada y sí que lo vamos a hacer a través de la tecnología. Entonces, ¿cómo formar? Pues planes formativos yo creo que ahora a medida y en el momento que el empleado además se pueda formar. Nosotros, de hecho, para Castilla-La Mancha propusimos un proyecto muy entretenido que era formación para empresarios y empleados con gamificación. Es decir, que se van formando, van aprendiendo y van jugando. Y luego tienes datos estadísticos de cuántas personas se han formado en Castilla y León en turismo rural, por ejemplo, ¿no? Y en qué nivel se encuentran. O sea que yo creo que a la tecnología no hay que tenerle miedo. Ahora, tampoco me creo cuando de repente te dicen que el futuro es que en recepción esté un robot y se llama Cassandra. No. Chao, pero yo a Cassandra, vamos, con suerte, como decimos en Chile, con cueva, aspira al suelo y poco más. Pero no me atiende. Ana, yo quiero responder a tu pregunta hablando sobre la comunicación interna y sobre el papel que tiene ahora, que es muy, muy importante, uniéndolo también con una pregunta que hay en el chat de Teresa Rodríguez, hablando sobre lo que había comentado Juancho sobre los clientes especialistas en reclamaciones, porque al final está todo muy relacionado, está muy relacionado entre sí. Vamos a ver. Efectivamente, como bien has mencionado, hay que manejar también la comunicación con el cliente interno, con nuestros equipos, en este momento en particular en el que, como bien has mencionado, hay personas que han perdido familiares o amigos en todo este proceso, con lo cual también hay que manejar digamos, esas emociones. Y luego también está el miedo, volvemos de nuevo al miedo del que habíamos hablado en principio. Un ejemplo muy interesante de cómo se ha manejado esto es cómo lo han hecho las marcas de distribución, que han tenido a sus empleados en primera línea atendiendo bueno, pues a todos nosotros que íbamos una vez a la semana a los supermercados a reabastecernos, ¿no? Ellos lo que han hecho las marcas de distribución es visibilizar precisamente la gran labor que están haciendo esos trabajadores, que han hecho esos trabajadores durante todo este tiempo, poniendo en valor cada uno de sus trabajos en toda la gran cadena de la prestación del servicio. Y eso también es muy importante, poner en valor todos los sacrificios, las dificultades, los nuevos aprendizajes que van a tener que asumir todos los equipos
de nuestros hoteles y nuestros destinos para volver a reabrir, para estar listos de nuevo para recibir a los viajeros. Y luego está la parte también de manejar esas emociones relacionadas con la pérdida, que están allí, y con la expectativa de lo que va a suceder. Y yendo precisamente a la pregunta de Teresa, esto está relacionado con generar certidumbre, como he dicho desde el principio. ¿Y cómo generamos certidumbre? Hay que diseñar muy bien los escenarios en los que te vas a encontrar. Y este escenario que plantea Teresa, en el que haya personas que puedan llegar a denunciar una infección, es un escenario que va a suceder. Entonces hay que estar preparados para responder rápido, para responder con información y con datos. No hace falta contarlo todo, pero sí que lo que contemos a nuestros clientes, a los medios de comunicación, a las autoridades del destino, sea información certera y puntual que permita reducir el miedo y la incertidumbre. Cuando hay preparación, se reduce la incertidumbre. Y esta es la tarea fundamental desde el punto de vista de comunicación estratégica de crisis que tienen que abordar los hoteles ahora. Hay que preparar esos escenarios, hay que preparar esos mensajes para que cuando sucedan, ¿qué sucederán? Estaremos listos para abordarlos de la mejor manera posible. Porque al final de lo que se trata es de proteger la reputación de ese pequeño hotel o de un gran hotel, o incluso del destino en un momento determinado. Y me apuntó una cosa, vinculado también a algo que dijo Juancho sobre el Customer Journey. El Customer Journey nos va a dar muchas pistas precisamente de por dónde nos van a venir estas potenciales crisis vinculadas a la experiencia, ¿no? Entendiendo bien eso, también vamos a entender muy bien qué tipo de mensajes tenemos que desarrollar y preparar en el caso de que tengamos una infección dentro del hotel, en que tengamos cualquier tipo de incidencia dentro de nuestras instalaciones o en el destino. Por eso es muy interesante todo el replanteamiento de los Customer Journey que va a suceder y que está sucediendo ahora mismo en los hoteles que se están preparando para reabrir. Sí, y luego un comentario me gustaría hacer. Estamos en, pues eso, situación de acontecimientos que llamamos, y es como las ruletas rusas, ¿no? Subimos, bajamos, emociones, en fin. Pero se ha abierto la veda, es decir, fijaros que ayer o antes de ayer comentaba Casual Hoteles que garantizaba la reserva y además te proveía de un seguro médico. Accor y AXA acaba de hacer lo mismo, AXA la aseguradora y demás. Es decir, yo estoy convencido que Hostelcur ha publicado en la noticia. A estas alturas del día ha recibido 50.000 llamadas de 50.000 empresarios que quieren saber cuáles son los precios de ese seguro. Entonces, va a haber a disposición un montón de servicios relacionados con el COVID que vamos a tener que valorar y ver si encajan realmente en nuestro modelo de negocio y en nuestra propuesta de valor a ofrecer al usuario. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar también atentos. Ver un poco cómo van evolucionando ese tipo de servicios, ver un poco si encajan necesariamente en mi modelo de negocio y luego si es una protección extra por un precio asumible para los próximos 3 meses por lo que pudiera venir. Quiero decir, yo si fuera empresario lo valoraría, pero con mucho interés. Entonces, creo que tenemos que poner un ojo, esa no es luz corta, luz larga, esa es luz de cruce, es decir, inmediatamente tenemos que ver exactamente qué está ocurriendo en el sector, ponernos en contacto con ese tipo de aseguradoras, marcas, etcétera, etcétera, que puedan ofrecer un servicio que encaja perfectamente como mi modelo de negocio, que además me da tranquilidad porque, vale, cumplo los protocolos, tengo muy claro que tengo los sistemas y los procedimientos de limpieza asegurados internamente, pero es que además lo que quiero es evitarme posibles litigios futuros. Bueno, pues si es asumible, directamente me pondría en contacto con AXA o con cualquier otra que vaya a hacer ese movimiento, que estoy convencido que lo harán en breve, precisamente por la noticia de hoy, y lo valoraría. Juancho, para terminar, porque sí que son 7:25, tenemos que ir pensando en cerrar, te voy a hacer la última pregunta que ha quedado en el aire en el chat y creo que es una pregunta bonita para cerrar precisamente con optimismo. Nos preguntan por la diferenciación. ¿Crees que es importante que aprovechemos este momento para diferenciar el producto? ¿Crees que es posible que entre toda esta vorágine de información y en toda esta vorágine de acontecimientos es posible que diferenciemos el producto? ¿Qué visión tienes tú sobre este tema de diferenciación de productos? Bueno, vamos a ver, yo he estudiado mucho esto, precisamente hicimos un estudio de análisis de tendencias de mercado turístico, que además lo presentamos en FeatureTech
este año, y al final de todo lo que está ocurriendo, la singularidad, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la tecnología y la comercialización y todo lo demás que afecta, que está en el core además y que afecta a la cadena de valor del turismo, hay tres conceptos que están ligados con lo que estás comentando tú ahora mismo. Hay 4 claves para el cambio. Las 4 claves, una es innovación, pero la otra es identidad, la otra es cultura y la otra es diferenciación. Es decir, la globalización ha provocado la estandarización, el actuar como una franquicia, cuando eso es la antítesis de la prestación del servicio y de la hospitalidad y sobre todo del ser anfitriones, que yo creo que esa es la base de nuestro turismo, la diferencia de nuestro turismo y especialmente de marcas potentes como pueda ser Rusticae por el valor emocional que aportan, ni más ni menos. Entonces, la identidad y la cultura son críticas para poder entender la diferenciación. Y lo que pasa es que nos lo tenemos que creer. Tenemos que creernos que podemos comunicar, tenemos que creernos que podemos utilizar la tecnología de forma adecuada, tenemos que creernos que podemos innovar y sobre todo tenemos que creernos que ser diferente es una gran oportunidad para poder coger y salir fortalecidos de la crisis. Es que es la gran oportunidad. Es que ese es el problema. Cuando hablamos hemos aprendido, fijaros, al principio, la hospitalidad de nuestro país estaba basada precisamente en lo que éramos, en la capacidad de acogida que tenía este país. Luego nos tecnificamos mucho. Aprendimos lo que era el balance, la cuenta de resultados, aprendimos lo que es el revenue, aprendimos todo este tipo de técnicas que lo que garantizaban eran los balances, el negocio, pero perdimos por el camino lo más importante, que es hacer lo correcto, que es el liderazgo. Y el liderazgo emocional, hoy en un mundo digitalizado, especialmente competitivo y globalizado, es crítico. Luego, liderazgo y diferenciación van a ser las 2 claves, creo yo, de todo este proceso para poder aprender a comunicar y, sobre todo, para poder establecer, decía Seth Godin, la vaca púrpura, ¿no? Pero es que cada empresario con su pequeño negocio, en su pequeño valle, fijaros la gastronomía española, la gastronomía de nuestro país, ¿por qué es tan diferente cada prácticamente 30 kilómetros? Por los valles y por la cultura y por el relato y por la historia de todos esos, no solo de los productos, sino de la influencia de diferentes pueblos y demás. Pues esto es exactamente igual. Un empresario en un mismo municipio tiene la capacidad de contar la vida de forma totalmente diferente. Y ojo, es exquisito el ver cómo efectivamente nos podemos diferenciar a través del relato, pero sobre todo, a través de la autenticidad y de la honestidad del servicio, que yo creo que es el momento, ya lo era antes, pero ahora precisamente por la crisis sanitaria que hemos tenido y por tenemos que pensar que cuando hablábamos de Maslow y de la pirámide de Maslow, lo que realmente durante estos 70 días se ha puesto en entredicho es la base, los 2 primeros escalones. Cuando hablamos del turismo hablamos de la autorrealización, que está en el nivel 5, con lo cual en estos momentos lo estamos viendo en la cesta de la compra, lo estamos viendo además cómo la gente se está cuidando más, aparte de salir y por la desescalada a correr y provocarse lesiones y demás, pero sí es cierto que todo lo que tenga que ver con cuidarme, todo lo que tenga que ver con la salud. Leí ayer un informe de Deloitte en el que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los que más importancia tenían ahora mismo era la salud y el bienestar. Bueno, es que la salud y el bienestar es lo que nos ha afectado precisamente esta pandemia, que vuelvo a recordar, es global, no tiene nada que ver con España. Y eso significa que estos sentimientos de proteger la seguridad, de empezar a comer bien, de empezar a cuidarme, de espacios abiertos, de todo lo que tenga que ver cuidar el alma y el espíritu, va a tener cada vez una mayor importancia. Y ahí, ostras, es que los Sherpas, los guías para poder entrar en ese mundo son precisamente los pequeños hoteleros que tienen un relato detrás y tienen una historia que es memorable. Pues muchísimas gracias, sobre todo porque has podido cerrar esta conversación, has podido cerrar este debate recuperando elementos que hemos hablado durante esta hora y media que se ha pasado volando el tiempo. Hemos hablado sobre cómo comunicar durante la crisis, pero también cuáles son los 4 elementos en los que tenemos que apoyarnos para, bueno, pues para construir esta nueva realidad a partir de septiembre, a partir de ya, ojalá agosto
sea ya el momento en el que tengamos que construir esta nueva realidad en base a estos 4 puntos que nos dices. Una vez más, os quiero dar las gracias por haber participado, por vuestra implicación, sobre todo a los 3, por vuestra implicación en haber preparado este webinar queriendo trasladar a toda la gente que nos ha acompañado cómo creéis que podemos actuar para salir de la crisis. Voy a dar paso a Alejandro Barceló, que querrá despedir. Y, bueno, pues muchísimas gracias al Instituto por esta confianza en el sector turístico. Sí, bueno, Ana María, muchísimas gracias. Ana María también, Juancho, Pablo, os quiero agradecer vuestro tiempo y el haber podido compartir este ratito con todos nosotros, en la que hemos puesto un poco la situación real en la que estamos viviendo y en la que creemos que es necesario poder encaminar o encauzar desde nuestro instituto y desde la formación de los profesionales todo lo que es una nueva perspectiva de futuro y en la que vosotros sois parte activa. Por lo tanto, os agradezco vuestro tiempo, os agradezco vuestra colaboración y gracias por formar parte de nuestro programa. Con esto quiero cerrar ya todo. Muchísimas gracias a los 4, Ana María, Pablo y Juancho, y esperamos que en los próximos días tengamos más gente y podamos continuar con estos debates y con esta formación que nos pueda orientar de aquí a un futuro próximo. Gracias.